mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero hayan tenido una muy buena semana. Estamos iniciando la última lección de la unidad que estábamos estudiando. Y hoy día vamos a hacer un repaso general respecto de las 5 lecciones anteriores y estudiaremos la lección de hoy. Sin embargo, quiero invitarles a orar para iniciar este estudio de hoy y para poder pedir siempre la dirección del Señor para nuestras vidas. Luego, les voy a invitar a cantar, ¿sí? Les voy a invitar a cantar un himno que nos habla de esta tarea tan especial para la que hemos sido llamados. Y fue una invitación que se nos hizo, pero también recae sobre nosotros una responsabilidad. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Es el himno 170 en nuestros himnarios y es el que vamos a cantar juntos posteriormente. Padre, nos dirigimos a ti, Señor, en este día para agradecerte, Padre, por todo lo grande que eres, todo lo bondadoso que eres, todo lo generoso que has sido, toda la abundancia y sobreabundancia sobre la que nos tienes, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos complejos, Señor. Sin embargo, te estamos agradecidos porque hay protección sobre nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por aquellos que están sufriendo, especialmente por la hija de mi hermano Manuel Sangüesa y de su amada esposa, Señor, que está en situación muy difícil. Trata con ella, oh Dios, con su cuerpo. Pedimos tu voluntad en su vida. Cuídala, Señor. Si a ti te place llevarla, es tu voluntad. Y sin duda que los padres sufrirán, los cercanos sufriremos, pero estaremos convencidos y creemos y tenemos la certeza de que es tu voluntad. Y si es tu voluntad, es perfecta. Gracias, Señor, por la palabra que nos tienes hoy día. Ayúdanos a confiar en la obra tuya. Ayúdanos a creer que tú eres todopoderoso y tú tienes control de todas las cosas y puedes glorificarte en nosotros, a través de nosotros, para con el mundo. Y ayúdanos, Señor, a poder ser la gloria tuya aquí en la tierra, a poder ser quienes expresamos el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, inmediatamente vamos a cantar. Vamos a cantar ese himno que les mencionaba. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Sí? ¿Quieres ser salvo? Bueno, vamos, cantemos entonces este precioso himno. Y como habitualmente lo digo, pongo la música, pongo la letra. He estado poniendo también los cantantes. Pero queremos invitarle a usted a sumarse al canto de adoración a nuestro Dios. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder
¿Quieres ser salvo de toda maldad? Decía la letra de ese himno. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en mi Jesús, o en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder. En Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En esa sangre bendita es que tenemos vida eterna. Gracias a Dios por eso. Pero esa vida eterna no estamos hechos para vivirla sin compartirla. Y hemos estado estudiando durante estas lecciones, el día 23 de mayo, recordábamos que cuál es nuestra misión, cuál es nuestra comisión, para qué fuimos nosotros llamados. Bueno, fuimos llamados para ser salvos, pero también se nos entregó una comisión, una tarea. Junto con el llamado recibimos también una tarea. Y la tarea está expresada en la idea central de esta lección que estudiábamos. Dios nos envía a hablarles a otros de Jesús. No para guardar silencio, no para ser pertenecientes al servicio secreto de Dios. Dios no requiere soldados. Jesús no quiere soldados que pertenezcan al servicio secreto. No, quiere que todos lo vean. Por lo tanto, esa era, digamos, la lección, nuestra visión, nuestra comisión. Dios nos envía a hablarles de Jesús a otros. Pero esta tarea tiene que ir energizada y tiene que realizarse con energía, así como todo se mueve con energía hoy día, de las múltiples energías. Bueno, para poder ir y cumplir con la comisión, necesitamos comenzar con la oración. Sí, ese era el título de la lección del día 30 de mayo. Comienza con oración esta comisión. Y la verdad central, o la idea central que teníamos en aquella ocasión era ni más ni menos que Dios nos llama a orar por la salvación de los no creyentes. Es decir, es importante, si tenemos ganas de hablar del Señor, y qué bueno que así sea, no debemos correr con colores propios, sino más bien con el Señor, con la autoridad que nos otorga la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso debemos interceder por los no creyentes, y ojalá con nombre, de manera que podamos nosotros direccionar, intencionar esa oración para con aquel que queremos que llegue a conocer a Cristo Jesús. En el mes de junio comenzamos a estudiar, el primer domingo, el 6, comenzamos a estudiar el mensaje. El mensaje era el título de la lección. Y claro, tenemos una comisión, a hablar del Señor. Para poder hacerlo tenemos que energizarnos, orar, pero tenemos algo que decir. Y eso es el mensaje. Y la idea central que teníamos en aquella ocasión es que Jesús salva a los que confían en Él. Nadie puede confiar en algo que desconoce o de lo cual nunca ha escuchado. Por lo tanto, por esas razones que nosotros somos conminados a hablar del Señor, para que podamos entregar ese mensaje. Pero ese mensaje debemos conocerlo, y no tan solo conocerlo. La lección que continuaba y que estuvimos estudiando el domingo pasado, o uno de los domingos anteriores, era vive el mensaje. Vive el mensaje. No hay nada más fuerte que los hechos. Fácilmente podemos nosotros hablar con poder a través de nuestros hechos y confirmarlo con nuestras palabras. Pero también podemos echar por tierra
con una facilidad enorme lo que hemos dicho con palabras con nuestros hechos, si esos no son consecuentes con las palabras. La idea central de en la lección aquella es que tu vida debe reflejar el mensaje que compartes. Consecuencia. Vida y mensaje en la misma línea. Y el domingo 20, el domingo pasado, estudiábamos la lección cuyo título era Comparte el mensaje. Vivirlo, tenemos una comisión, tenemos una tarea, tenemos junto con esa tarea que orar para que esa tarea se cumpla en aquellos para quienes intencionadamente vamos a llegar a hablarles del Señor. Por otro lado, debemos conocer el mensaje, saber qué es el mensaje. El mensaje no es contar otra cosa que no sea mi experiencia con Dios. Si no hay mucho conocimiento al principio de la palabra de Dios, pero sí hay una experiencia y esa experiencia tiene potencia. Pero también debemos conocer el mensaje que se ha escrito en la palabra de Dios. Y la verdad central que teníamos el domingo pasado era que nuestras conversaciones son oportunidades para hablar de Jesús. Sí, de la misión, la oración, conocer el mensaje, vivir el mensaje y ahora era, cierto, compartir ese mensaje y utilizando todas las opciones que tenemos para poder compartir. Y hoy día, el mensaje o la lección de la escuela dominical de hoy nos habla de, ese es el título, confía en la obra de Dios. Confía en la obra de Dios. La base bíblica está ahí. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 3 al versículo 23. La idea central habla de Jesús en todas las situaciones y deja los resultados a Dios. Habla de Jesús en todas las situaciones y deja los resultados a Dios. La verdad, ustedes tienen la misma experiencia que tengo yo, tal vez ustedes más que yo, pero respecto de los vendedores, nosotros podemos, como en todo orden de cosas, en todo orden de profesiones, hay vendedores que son muy buenos y hay otros que la verdad no son tan buenos. Y lo que ocurre es que independientemente de lo bueno un vendedor sea, a la verdad nunca logra vender todo lo que se propone vender. No siempre hace una venta. Muchas veces los vendedores son rechazados y a usted le ha tocado cuando muchas veces le tocan en su casa, ¿no? Y tenemos que decir que no, porque no necesitamos aquello o no nos parece de la calidad o el gusto nuestro. Por lo tanto, un vendedor será rechazado muchas veces y no tendrá simplemente éxito. Eso es parte del juego. Sin embargo, si algún vendedor experimenta muchos rechazos y no vende nada, finalmente tendrá que verse obligado a buscar otro tipo de trabajo. A la verdad, yo como vendedor, la verdad es que soy un desastre. Tendría que estar tal vez con una urgente necesidad para poder tomar ese rumbo, pero yo soy pésimo. Pero quiero decirle que no sucede. Y no debe suceder lo mismo con el cristiano. Hablar de Jesús no es un trabajo de ventas. Tampoco se nos pide como creyentes que cumplamos con una meta de ventas. Algunos cristianos ven la evangelización como una tarea, como un trabajo que hay que realizar o una meta que hay que cumplir. Por eso, hay entrenamientos para aprender a convencer a otros y a argumentar apropiadamente al hablar con los incrédulos. No obstante,
hablar de Jesús no es un tema de desempeño como si fuéramos vendedores. Debemos ser fieles en hablar de Jesús, dejándole los resultados a Dios. En la parábola del sembrador vemos que el Evangelio, que cambia las vidas, es un mensaje que estamos llamados a compartir con otros, independientemente de cómo respondan ellos. Hay una primera pregunta que se nos plantea. ¿Confías en Dios o en tus esfuerzos al evangelizar? Puedo plantear otra pregunta. ¿De quién es la obra? ¿Quién mandó a que seamos parte de la obra? ¿Y quién confió la obra en manos nuestras? ¿No fue acaso nuestro Dios? Por lo tanto, ¿podemos tener dudas? Si tenemos dudas respecto de la obra de Dios, es porque no le hemos creído a Él, simplemente. Y por otro lado, no tenemos el respaldo para poder hablar de este Señor, de este Dios. Y si lo hacemos, nos esforzamos, como buenos vendedores, en hacer una pega. Pero no es así. El dueño de la obra es Dios. Él nos envió a hacer la obra. Nosotros somos sus siervos y como siervos simplemente debemos obedecer lo que dice el dueño de la obra. Por lo tanto, debemos confiar en Dios en el trabajo de evangelización, porque no tiene sentido evangelizar. ¿Para qué? Para nosotros recibir los beneficios de ello. ¿Qué beneficio vamos a recibir nosotros? Nosotros no salvamos a nadie. Lo que más podríamos tener tal vez serían algunos adeptos. Pero ¿qué sentido tiene? Hay muchos que han congregado gentes porque tienen una elocuencia muy relevante en la persuasión. Sin embargo, terminan definitivamente desorientados. ¿Qué dice la Biblia? Digamos que la lección de hoy la vamos a manejar en el libro de Mateo, en el capítulo 13. ¿Verdad? En el capítulo 13, desde el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 23. Y ustedes tienen ahí en pantalla, ¿cierto?, el pasaje bíblico. Y la Biblia nos dice lo siguiente, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La tarea fue del sembrador sembrar la semilla. Él no tuvo que ocuparse de estar semilla por semilla, empezar a escarbar para ver si iba creciendo o no. Fue sembrar la semilla. Hablarles a otros de Cristo es algo que debe hacerse cada día. Es la semilla que debemos estar plantando o sembrando. No debemos esperar a que haya un evento especial de evangelización, una campaña en nuestra iglesia para poder hablar del Señor, para hacer lo que Dios demanda de ti como su hijo. Dios quiere que presentemos las buenas nuevas de la salvación donde sea que nos encontremos. Esto es así, porque no depende de tu preparación, sino del mensaje que darás y de lo que Dios hará con ese mensaje. Ya que la salvación es de Él. Es Él quien hace la obra soberanamente por medio del Espíritu Santo. Cuando su palabra es proclamada, es vital entonces para nosotros
creer y afirmar las siguientes verdades. En el número 1, la primera verdad que debemos afirmar y que queremos que quede clara es la siguiente. Sin embargo, vamos a plantear una pregunta que vamos a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando. Una pregunta número 2. ¿Qué estás haciendo para hablar de Jesús con los demás? ¿Estás relajadito? ¿Estás ocupado? ¿Estás preocupado? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Tiene sentido para ti? La primera verdad de la que vamos a hablar dice lo siguiente. Debes hablar de Jesús siempre que tengas una oportunidad. Debes hablar de Jesús siempre que tengas una oportunidad. La parábola del sembrador es una ilustración de lo que el creyente debe hacer con la responsabilidad que tiene ante el Señor, de presentarles a otros las buenas nuevas de salvación, así como está descrito en el libro de Mateo, en el capítulo 28, 19 y 20, donde nosotros recibimos aquella tarea, aquella gran comisión, y que dice de la manera siguiente, recordémosla: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos presentar esa buena nueva de salvación, tal como lo relataba la parábola, ¿cierto? No hay detalles en cuanto a la preparación de la tierra, ni de lo que sucede después de arrojar la semilla. No tenemos detalles de eso. La responsabilidad que tenemos, por lo tanto, es sembrar la semilla, hablar de Cristo en todo momento, en toda oportunidad y en todo lugar. La segunda verdad de este pasaje que podemos extraer es que debemos confiarle los resultados de nuestra labor a Dios. El crecimiento lo da Dios. Nosotros sembramos la semilla y el crecimiento lo da Dios. Así como el sembrador arrojó la semilla en el campo, independientemente del resultado en cada sección del campo y sin conocer exactamente cómo respondería cada tipo de tierra, así debemos nosotros confiar, estimados hermanos, de lo que hagamos a Dios. Lo importante es hablar de Él, de su evangelio, de su verdad. No debemos preparar el terreno, ni depende del seguimiento que hagamos. La salvación, el traer a un hombre de muerte a vida, depende del Señor. Y en el libro de Efesios encontramos aquellas expresiones en el capítulo 2, en el versículo 1, dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién dio vida? Él. ¿Y por qué dio vida? Porque llegamos a conocer de esa verdad. Así que, hermano, tarea nuestra es llevar la semilla. Recordemos la idea central. La idea central es: habla de Jesús en todas las situaciones y deja los resultados a Dios. Habla de Jesús en todas las situaciones. No te preocupes de cómo se prepara la tierra. No te preocupes de cómo va a ser el crecimiento después. Ocúpate de sembrar la semilla. Ocupémonos de sembrar la semilla. Mateo 13, del versículo 18 al 22, dice de la siguiente manera: oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye las palabras del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos versículos nos ayudarán a entender que, aunque Dios quiere que compartamos las buenas nuevas de la salvación con todos y en todo lugar, el hecho que alguien abrace el Evangelio, crea y sea transformado por él mismo, no depende de lo bien o de lo mal que hagas tu tarea. Tampoco depende de tu desempeño ni de nuestros años de experiencia, sino depende solo del Señor. Las verdades que vamos a afirmar y que vamos a creer, extraídas de este pasaje. La verdad número 1 de este pasaje es no confiar en nuestra capacidad de comunicar el Evangelio de Cristo. No confiar en lo que nosotros tenemos. No se olviden que la expresión bíblica es que no nos ocupemos de lo que habremos de decir a los demás. El Espíritu Santo va a dar en su oportunidad lo que debemos decir. La obra es del Señor, insisto. Y por lo tanto debemos entender así, de principio a fin. Por lo tanto no depende de ti, ni de tu habilidad o tu ingenio, de tu buena voluntad, de tu buena disposición o mala disposición. El Señor te pide que seas simplemente fiel. Nos pide eso y que sepamos que no todos son transformados porque es necesario que el Espíritu de Dios le dé vida a hombres que están muertos en su pecado. No busquemos mejores estrategias, sino buscar por sobre todas las cosas, ser fiel y dejarle los resultados al Señor. El punto 2 que podemos destacar en este pasaje es que no te desanimes si las buenas nuevas de la salvación no caen en buena tierra. Si reconoces que la obra de la salvación no depende de ti, de tus fuerzas e ingenio, debes estar y debemos estar animados y motivados en nuestra misión. Una tarea de tal magnitud requiere una obra sobrenatural. Los cambios no los podemos producir nosotros. Nunca te desanimes ni tires la toalla. Más bien, debemos hacerlo con mayor intensidad, confiando en que el Señor es el que usa su palabra para santificar a los creyentes y para salvar a los incrédulos. No te frustres por la aparente falta de resultados. El Señor obrará en su tiempo y su palabra cumplirá el propósito para el que la envió. Hay una tercera pregunta que también te quisiera proponer. A ver si la podemos responder. ¿Estás confiando en tu habilidad para que los incrédulos sean transformados por el Evangelio? ¿Son suficientes tus habilidades, nuestras habilidades? ¿Son suficientemente potentes como para poder persuadir y convencer y traer a la vida eterna, a alguna persona que no conoce del Señor? Recién veíamos que, a la verdad, la obra es del Señor. ¿Y qué dice la Biblia allí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Este versículo nos ayudará sin duda a entender que la salvación es del Señor de inicio a fin. No hay nada más reconfortante que saber que todo lo que el Señor demanda de nosotros es que seamos fieles en transmitirles el mensaje a todos y en todo lugar. Pero quien finalmente hará la obra de transformar a un corazón de piedra en uno de carne será Él. Reconocer esto, estimados hermanos, nos permitirá realmente dormir tranquilos, sabiendo que Él está en control. No podemos hacer que alguien dé fruto. Solo el Espíritu Santo en el creyente puede hacerlo. Pero si alguien es creyente, con toda seguridad dará fruto abundante. Por eso es vital que afirmemos también las siguientes verdades de las Escrituras extraídas de este versículo 23 del libro de Mateo en su capítulo 13. El creyente verdadero, la número uno, la verdad uno de este versículo es que el creyente verdadero oye y entiende la palabra de Dios. Dicho ahí en el libro de Mateo, el que es sembrado en buena tierra. En este caso es descrito como alguien que oye la palabra. Esto ya se había dicho antes. Sin embargo, en esta ocasión la entiende bien. Si oímos y no entendemos y nos mantenemos indiferentes, esa palabra se perderá, tal como lo detallamos anteriormente. Pero si oímos, entendemos y aún más la llevamos a la práctica, eso dará fruto. Por primera vez vemos una consistencia en este campo. La semilla germina como debe hacerlo. Debemos confiar en el Señor y en su obra y tener la certeza de que sus hijos verdaderos oirán la voz del pastor, la distinguirán y entenderán y actuarán en consecuencia. El punto 2 a destacar en este versículo es que el creyente verdadero se caracteriza por dar fruto. Claro que sí, el creyente verdadero se caracteriza por dar fruto. El cuarto tipo de tierra fue una tierra muy buena, una imagen que ejemplifica a los que reciben bien la palabra. En esta ocasión, no hay impedimentos para creer y entonces dar fruto. El fruto no es fugaz, es abundante y consistente. Estas personas se caracterizan como hijos de Dios por dar fruto, el que fue sembrado en buena tierra. Además, es un fruto abundante. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No es más importante el que produce más. Cada uno producirá de manera diferente. Los diferentes números son ilustrativos del mucho fruto que se espera del verdadero Hijo de Dios. Hay una cuarta pregunta que se plantea y que se las planteo. ¿Estamos dando fruto en nuestro andar cristiano? El fruto del Espíritu, pero también el fruto en almas. ¿Estamos dando fruto en nuestro andar cristiano? Y una quinta pregunta, ¿cuál es nuestra parte en la evangelización? También la hemos respondido. Dios es el que produce los resultados verdaderos. Por lo tanto, en la evangelización no somos nosotros los que producimos el resultado. No somos nosotros, de acuerdo a lo que leíamos, porque el relato bíblico no pone atención y no pone como centro la preparación de la tierra, pero sí pone en el centro el que debemos esparcir la semilla y que debemos esparcirla en las diferentes direcciones, en el lugar donde estemos, bajo las circunstancias en que estemos. La semilla es buena, sí, la semilla es de buenísima calidad. El resultado que se obtiene, usted lo experimenta en su vida hoy día, gracias a que pudo recibir la semilla y brotó en usted. Y vaya que ha sido buena. Por lo tanto, la semilla es buena. El problema es la tierra. ¿Dónde va a caer esa semilla? Pero eso no es nuestro problema.
para nosotros es esparcir la semilla. Dios es el que produce los resultados verdaderos. A menudo el ser humano tiene muchas dificultades para confiar en otras personas, sobre todo con el paso del tiempo. Vaya que sí cuesta. El pecado lo ha dañado todo, incluyendo las relaciones, y nos hace creer que somos autosuficientes. Fíjense ustedes, nos hace pensar que nosotros no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos, sin necesidad de nada y de nadie. Esta falta de confianza, la verdad, no es sana. Y en definitiva, es pecaminosa, por lo que acabamos de ver. Sucede igual en la iglesia y sucede también en la evangelización. El cristiano puede verse tentado a creer que puede hacer evangelización sin depender del Señor. El que habla mejor, el más hábil con las palabras y el más, entre comillas, espiritual, tiende a creer que es por su capacidad de convencimiento que logrará que las personas reciban el mensaje de la salvación y vengan a Cristo para ser salvos de la ira venidera. Sin embargo, la obra sigue siendo de Dios y debemos ser fieles en compartir esas buenas nuevas de salvación y confiarle los resultados a Él. No tienes que supervisar resultados. No se te manda a crear estrategias para alcanzar a más personas, sino simplemente a proclamar la verdad del Evangelio, dejándoles los resultados al único que tiene la capacidad de cambiar un corazón de piedra en uno de carne. Solo las pruebas, dijo alguien por allí, del tiempo, de perseverar bajo circunstancias difíciles, de evitar la idolatría de la riqueza y la ansiedad sobre cosas terrenales y sobre todo la presencia del fruto adecuado, una consistente obediencia a la voluntad de Dios, puede probar una profesión de fe. Y vamos a la práctica. No nos desanimemos cuando no veamos nosotros frutos. Cumplamos la misión y dejémosle los resultados al Señor. Tomemos decisiones prácticas que nos ayuden a ser efectivos en la misión que tenemos que desarrollar. Primero, meditemos a diario en la importancia de nuestra misión. Fíjese usted, ¿cuánto pensaron aquellos que mandaron esa navecita que está dibujada ahí y que los chinos hoy día están mandando ya una plataforma, armando su propia plataforma espacial para poder proyectarse a la Luna, y ya tienen enviadas sondas a Marte, de manera que llevan una carrera también y se han sumado a la carrera espacial. ¿Cuánto trabajo, cuánta meditación para lograr aquello? ¿Cuánta investigación? Meditemos a diario en la importancia de nuestra misión. Pongamos nuestra vida siempre en la perspectiva correcta. No vivamos para el mundo, sino para aquel que nos llamó para salvarnos y para usarnos para su gloria. Otra cosa práctica que podamos realizar es que debemos buscar a diario cumplir con la misión, con nuestra misión. ¿Cuál es tu misión más relevante? Seamos intencionales en cumplir la obra del ministerio que el Señor nos ha encomendado, sabiendo que Él cumplirá su voluntad. Por lo tanto, busquemos a diario cumplir con nuestra misión de llevar el Evangelio. No es una cuestión ocasional, es una tarea permanente. Y una tercera acción que podamos desarrollar es que confiemos en el Señor de la misión, no en nuestras fuerzas o nuestra capacidad. Él es el dueño. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para hacer con los obreros lo que estime necesario. Recuerda siempre que la obra es de Él. Nosotros solo somos emisarios. Confiemos y seamos fieles. Y podemos extraer como conclusión en esta oportunidad lo siguiente: Dios quiere que vivas para Él y para su gloria.
que vivamos con esperanza y que vivamos con pasión por hablar del Evangelio a toda criatura. No lo hagamos por ganancia personal o para buscar adeptos, sino para que Dios sea exaltado, para que haya más adoradores verdaderos. Confía en el Señor y en su obra, no en nuestras capacidades, no en el entrenamiento que habremos alcanzado. Sí es relevante entrenarse, sí, es importante capacitarse, pero no es lo más relevante. La autoridad con la que nosotros vayamos es la decisiva. Dejémosle. Confiemos en el Señor y en su obra. No confiemos en nuestras capacidades y en nuestro entrenamiento, como decíamos. Dejémoslo el resultado del Señor. Él cumplirá su propósito. Señor, es tuya la obra. Nosotros somos simplemente obreros. Y gracias, Señor, por permitirnos ser obreros en tu viña, en tu terreno, en tu reino. Porque hay otros que necesitan hoy día también querer pertenecer a este reino y debemos ir a buscarles. Padre mío, ayúdanos a nosotros a ser sensibles a tu palabra y a cumplir con la misión que nos encomendaste. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos bendices y también nos has dado la capacidad de poder proyectar tu evangelio a otros, pero no por nuestra capacidad, sino por tu poder. Te rogamos, en el nombre de Jesús, tú quites la modorra que muchas veces nos domina, la vergüenza que también es parte de la existencia, que no debe ser. Ayúdanos a ser tus hijos e hijos que tengan ganas, que necesiten hablar de su Padre y de la misión que su Padre les ha encomendado. Gracias, Señor, por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a cantar el himno 172. Un himno que nos habla de que mi culpa Él llevó. Y como mi culpa Él llevó, entonces gozoso siempre cantaré. Mi eterna dicha hallé en su amor. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción. Ya vivo libre de condenación. Su dulce paz tengo en mi corazón. Mi culpa Él llevó. Y finalmente, si hay alguno que esté viendo esta palabra que hemos conversado, si vienes hoy a Cristo, pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Que el Señor nos bendiga y cantemos este himno con la alegría de ser salvos, porque Él llevó nuestras culpas y nos dio libertad. Que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo domingo. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó.
gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa